El texto se inicia con la defensa de la tesis de acuerdo con la poesía trágica, la comedia, el ditirambo, así también el arte de tocar la flauta y la cítara. Tienen un nexo común, todos son imitaciones, sin embargo, difieren por tres razones. En primer lugar, los medios que emplean para llevar a cabo dicha imitación son de diversa índole. En segundo lugar, aquellos que se constituyen como objeto de imitación es distinto en cada caso. Y en tercer lugar, el modo de imitación es distinto. Los diferentes medios empleados en la imitación son el ritmo, el lenguaje y la armonía. Algunas artes utilizan estos medios, pero la diferencia radica en que mientras que algunas artes lo usan todos, otras solo usan algunos. También puede darse el caso de que un arte use todos los medios de manera simultánea, mientras que otro arte distinto lo haga en momentos diferenciados. El arte que imita solo a través del lenguaje o literatura lo hace sin ritmo y sin armonía. Aristóteles no da nombre a este tipo de imitación. En los capítulos 2 y 3, Aristóteles afirma que todo objeto de los imitadores son acciones de agentes, los cuales a su vez son buenos o malos, y los imitan mejores o peores de lo que nosotros somos o semejantes, según proceden los pintores. La tercera diferencia versa, como ya hemos adelantado, sobre el modo en que se representa cada objeto. Se puede representar los hechos poniéndolos en boca de un personaje o en boca de un autor. Un poco más adelante, en el capítulo 4, Aristóteles nos dice que es evidente que el origen general de la poesía se debió a dos causas, cada una de las cuales responde a una pregunta de la naturaleza humana. Primero, Aristóteles afirma que la imitación forma parte de la naturaleza humana desde la infancia, es decir, el hombre es, por sí mismo, imitativo. Además de esto, también se incardinan en la naturaleza humana el regocijo que se producen las tareas miméticas. Estamos en una definición positiva de la mimesis, pues esta es entendida como una variante del conocimiento. Esta última idea cifra Aristóteles en el placer universal que experimenta el ser humano por el conocimiento, incluso en aquellos casos en que la mimesis en cuestión no es de gran calidad. La imitación entonces, por sernos natural, afirma Aristóteles, a través de su original aptitud y mediante una serie de mejoramientos graduales en su mayor parte sobre sus primeros esfuerzos, permitió la emergencia de la poesía a través de la improvisación. La poesía, por su parte, se dividió en dos grandes clases en función de la diferencia de los poetas particulares. Básicamente, los poetas de alto espíritu representan o poetizan sobre las acciones más nobles, mientras que los poetas inferiores poetizan sobre acciones viles. Especial atención merece para Aristóteles la figura de Homero, el padre al mismo tiempo de la tragedia y de la comedia. A continuación expone el estagirita de la génesis y evolución de la tragedia. En un momento primigenio, la tragedia consistía fundamentalmente en improvisaciones que se originaban con los autores de ditirambo. A partir de ahí, la tragedia sufrió tres cambios esenciales. El número de actores fue primero aumentado por 2 por Esquilo, quien disminuyó la importancia del coro e hizo que el diálogo o parte hablada asumiera la misión decisiva en el drama. Al parecer, un tercer actor y la escenografía cobran importancia. La tragedia adquirió también su magnificencia. En cuanto a la comedia, Aristóteles la define como una imitación de los hombres peor de lo que son, es decir, una imitación fea y ridícula. A diferencia de la tragedia, las etapas primigenias de la comedia pasaron inadvertidas. La comedia alcanzó ya cierta forma definida cuando empezó el recuerdo de aquellos individuos llamados poetas cómicos. Después de esto, se nos dice que la tragedia implica todos los elementos de la épica, pero la épica no implica todos los de la tragedia. ¿Qué quiere decir Aristóteles con esto? La tragedia se diferencia de la épica en cuanto a la expresión, a su carácter narrativo y al tipo de metro que utiliza la última. Ya en el capítulo 6 expone la estagrima su definición de tragedia, la imitación de una acción elevada y también, por tener magnitud, completa en sí misma, y con un lenguaje conadornado en cada parte. Por medio de la acción, la tragedia conduce a través de los sentimientos de miedo y compasión, a la purificación de las pasiones. Una vez definida la tragedia, Aristóteles expone las 6 partes que la componen desde el punto de vista del conocimiento, la fábula o la trama, los caracteres, la dicción o la elocución, el pensamiento, el espectáculo y la melodía.
La tragedia en escena consiste en la imitación no de objetos particulares externos, sino de acciones humanas, de la felicidad y desdicha humana. No hay felicidad o desdicha humana si ésta no toma un curso de acción. No es posible una tragedia si no hay acción. El protagonista tiene cualidades más en su acción, donde se produce la felicidad o desdicha. O sea, un drama para ser de calidad necesita una trama y una combinación de incidentes. De entre los elementos más poderosos de atracción de la tragedia, el estagirita señala las peripecias y los reconocimientos, ambos partes de la fábula. Así las cosas, nos dice, abro comillas, sostenemos en consecuencia que lo primero y esencial, la vida y el alma, por así decir, de la tragedia es la fábula, y que los caracteres aparecen en segundo término. Cierro comillas. Aristóteles está restando importancia al carácter en pos de la acción. La tragedia es, sobre todo, imitación de la acción. Dicha acción se expresa por medio de discursos retóricos donde el carácter se queda fuera. El carácter de un drama es lo que revela el propósito moral de los protagonistas, es decir, la clase de hecho que intentan evitar, donde el caso no es claro, de aquí que no haya lugar para carácter en discurso sobre un tema por completo indiferente. Esta expresión es el pensamiento, otro de los elementos fundamentales que componen la tragedia. El cuarto elemento de la tragedia ya lo hemos abordado, la dicción. Esta consiste en la expresión del pensamiento en palabra. Quedan otros dos, la melodía y el espectáculo, aunque importantes, Aristóteles les resta importancia. En el capítulo 7, la estagirita se centra en las condiciones adecuadas para la construcción de una fábula o argumento. En síntesis, afirmará que, dado que el drama o tragedia es la imitación de una acción por sentido, esto es, de un todo dicha imitación deberá respetar esa magnitud. Por tanto, una tragedia deberá tener al menos tres partes, inicio, desarrollo y desenlace. A esto añade que en la cuestión de la expresión, siempre y cuando tenga su coherencia, cuanto más grande más bella. En cualquier caso, también nos dice que la unidad de una fábula no consiste en contar todo lo que se le ocurre al héroe, sino que, más bien, se trata de narrar todo aquello que, de no estar presente, alteraría la coherencia de todo. En el capítulo 9, Aristóteles hace una interesantísima comparación entre la historia y la poesía. La poesía, a diferencia de la historia, no trata de decir lo que ha acontecido, sino lo que podría ocurrir. Esto es, se mueve en el ámbito de lo posible. Asimismo, esa búsqueda de lo universal posible frente a lo histórico contingente hace que la poesía tenga una mayor dignidad filosófica que la historia. El poeta debe ser más el autor de sus fábulas o tramas que de sus versos, dado que lo que hace del poeta un poeta es su dimensión imitativa, y limitados son siempre acciones humanas. Ahora bien, esta imitación, advierte Aristóteles, no son los hechos, sino su disposición o encadenamiento. Se imita el mundo espiritual humano, la disposición de las acciones en trama narrativa. Esta trama conduce al espectador a tener experiencias de las pasiones, del miedo y de la compasión. En el capítulo 10, Aristóteles afirma que las fábulas son simples y compuestas. Una acción será simple si no concluyen los elementos de la peripecia y el reconocimiento, y compuestas si los incluye. En el capítulo 11 define Aristóteles la peripecia como el cambio de un estado de cosas a su opuesto. El reconocimiento, por su parte, supone un cambio de opinión en la ignorancia del conocimiento. El caso es que la peripecia siempre suscitará o bien temor o bien compasión. Dos partes de la fábula, entonces, la peripecia y el reconocimiento, representan tales incidentes como estos. Una tercera parte es el sufrimiento, que podemos definir como una acción de naturaleza destructiva o patética, como por ejemplo los asesinatos en las escenas, las torturas, las heridas, etc. Las partes de una tragedia desde un punto de vista formal son, como ya esbozamos anteriormente, cuatro: prólogo, episodio, éxodo y la canción coral. ¿Cómo ha de ser una buena fábula? En pocas palabras, compleja. La forma más bella de tragedia, la fábula, no debe ser simple sino compleja, y que además debe imitar acciones que provoquen temor y piedad, puesto que este es el rasgo distintivo de la forma de imitación. Más adelante,
En el capítulo 14 aborda Aristóteles las pasiones de la piedad y el temor, así como sus distintas formas de inducir dichas pasiones en el espectador. Pueden generarse dichas pasiones en el espectador a través del espectáculo, pero será incluso mejor si esto ocurre por medio de la estructura y de los incidentes de la trama. El placer de la tragedia consiste precisamente en eso, en la piedad y la compasión. El poeta debe introducirlos por medio de la imitación. Como vemos, el concepto de mimesis es fundamental. ¿Cuándo se produce la piedad? Cuando el hecho trágico es llevado a cabo con premeditación a un miembro de la familia. Sobre los caracteres, en el capítulo 15, Aristóteles menciona 4 puntos. El primero es que deben ser buenos. El segundo aspecto es la adecuación de los caracteres. En ese sentido, no es adecuado que una mujer tenga carácter varonil y temible. El tercer carácter es la semejanza y el cuarto es la coherencia. De este modo menciona Aristóteles algunos casos de incorrección sobre los caracteres en algunos personajes. Lo correcto, por tanto, en los caracteres, así como en los incidentes del drama, es buscar siempre lo necesario o probable, de modo que cuando tal personaje diga o haga tal cosa, sea la necesaria o probable consecuencia de su carácter. Es decir, dentro del discurso poético hay ciertas cosas que deducen de los caracteres del personaje, de tal modo que, sin buscar la verdad, la tragedia sí tiene cierta pretensión de verosimilitud.